En Jesucristo vence al mundo y nos lleva a la vida eterna. La fe en Jesucristo vence al mundo y nos lleva a la vida eterna. Vamos a leer entonces el pasaje del día de hoy. Inicialmente vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén y amén. Muy bien, este pasaje que encontramos en el capítulo 5 de la primera carta de Juan nos habla acerca del que cree en el Señor Jesucristo y todo lo que conlleva declarar que creemos en Jesucristo como nuestro Señor. Porque va mucho más allá de una sencilla expresión. Sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesucristo. Cuando uno verdaderamente cree en el Señor, su vida es diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a que la manera que hoy vive como creyente es totalmente distinta a la manera como vivía antes de ser creyente. Ese cambio de vida, ese cambio de la forma de pensar, en la forma de vivir, ese cambio que tenemos aún en la manera de hablar, se evidencia cuando somos verdaderamente creyentes y vivimos, convivimos con la palabra de Dios, es decir, que vivimos permanentemente en su presencia, es decir, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, versículo 1. Es estar permanentemente allí, escondidos, guardados en su presencia. Esta carta, entre todos los temas tan maravillosos que tiene, nos habla del amor que Dios tiene con nosotros, esa luz que es Cristo Jesús que ha venido a nosotros. Habla del anticristo, porque ese anticristo viene ¿a qué? A tratar de nublar la vista de las personas para que no encuentren a Jesucristo como su Señor. Y nos habla del amor que debe haber entre nosotros los creyentes. Y vamos a mirar por lo menos alguno de esos temas esta tarde. Y vámonos al versículo número 1. Dice: y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y decíamos que este es habla del anticristo. Juan es uno, junto con Pablo, hablan del anticristo, o del hijo de perdición, o del hombre de pecado. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Y se refiere a que en los últimos tiempos esto habría de suceder. Y entonces, en la misma carta de Juan, en capítulo 2, versículos 18, 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en el último tiempo y eso es indiscutible. No sabemos el día ni la hora en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no lo conocemos. Pero todos nos debemos de estar preparando para tan grande evento. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Y si sabemos esto, entonces debemos de estar luchando para permanecer fieles y firmes delante del Señor. Y no dejarnos distraer por las cosas de este mundo. Porque el anticristo es un personaje que va a salir en el mundo, conforme lo dice Daniel capítulo 9.
por ahí versículos 27, 9, 27. También lo habla Apocalipsis. Y este anticristo resurgirá cuando la iglesia haya sido llevada por Jesucristo. Es decir, los verdaderamente, que somos verdaderamente cristianos, creyentes, nos iremos con Cristo y mucha humanidad quedará aún acá, viva. Y ahí emergerá el anticristo. Pero este pasaje dice que hoy hay muchos anticristos. ¿Qué significa? Que en este momento hay muchas personas que están en contra de Jesucristo. Porque anticristo significa en contra de Jesucristo, pero también significa que el anticristo busca usurpar el lugar de Cristo, ponerse en lugar de Cristo. Entonces, el anticristo que vendrá al final de los tiempos es aquel que quiere usurpar, que quiere llamarse, que quiere que lo llamen, se autonombra Dios. Y los anticristos que hay hoy en este tiempo son aquellas personas que están metidas incluso dentro de muchas religiones, que están negando a Jesucristo como el único Señor, que es el Hijo de Dios, que es el único medio para que las personas, los seres humanos, lleguemos al cielo. Todos estos son entonces anticristos, y por eso dice, han surgido ya muchos anticristos. Pero nosotros, verdaderamente que creemos en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y no nos dejamos arrastrar por ninguna clase de filosofías. Por eso volvemos al versículo 1 que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido esa de Dios, porque todo es obra de Dios en nosotros, esa regeneración en nuestras vidas, significa que estamos en ese proceso continuo de cambio, dejando malos hábitos, acciones pecaminosas y pasando siempre a hacer la voluntad de Dios. Todos esos que hemos creído que Jesús es Cristo, Dios está obrando en nosotros. Y por eso en el Evangelio de San Juan, versículo 1, capítulo 1, 12 y 13 dice, mas todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Todos los que recibimos a Jesucristo y los que lo recibirán en los próximos días, en el próximo tiempo, antes de que Jesucristo venga por la iglesia, por su iglesia, a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos ha hecho sus hijos, porque Dios nos ha hecho a nosotros coherederos con Cristo Jesús del reino de Dios. Y por eso nosotros no somos engendrados por hombres, sino que somos engendrados, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos engendrados por el Señor. Y entonces tenemos que volver allí al versículo 1 del texto principal, allí en 1 de Juan 5:15, porque dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Entonces nosotros, la formación que estamos teniendo, ¿viene de dónde? De las Sagradas Escrituras. Porque los que creen en su nombre, los que le creemos a Dios, es porque creemos a la Biblia, le creemos completamente que es palabra de Dios y que son las Sagradas Escrituras. Y entonces dice, y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? Dios. ¿A quién engendró Dios? A los creyentes, a los hijos, a los que somos llamados, los que somos hechos hijos suyos. Por eso dice, y todo aquel que ama a Dios, que es el que engendró, también ama al que ha sido engendrado. Es decir, nosotros no solamente debemos de tener la certeza del amor de Dios y que fuimos engendrados por Él para ser llamados hijos suyos, sino que también tenemos el mandamiento de que debemos amar a todos aquellos que han sido engendrados por Dios, es decir, a nuestros hermanos en la fe. Y es allí donde se empieza a demostrar verdaderamente nuestra fe. Es allí donde se empieza a demostrar que nosotros somos verdaderamente creyentes, verdaderamente cristianos, que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque todos estos anticristos, ¿qué hacen? Rechazan a Jesucristo, rechazan al Hijo de Dios y al rechazarlo enredan a todas las personas que caen en sus redes y los apartan de Dios, los apartan de la familia cristiana.
¿quién es ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esto lo encontramos en primera de Juan 2, 22, 33. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vemos acá la unidad de la Trinidad. Juan lo explica claramente cuando uno lee todos los capítulos de esta carta. Uno encuentra la Trinidad, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. ¿Y por qué se estaba dando esto? En aquellos tiempos, cuando Juan escribe, les habla porque había una enseñanza, una doctrina, la cual enseñaba que efectivamente había un Dios único y verdadero, y sí que lo hay. Pero negaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, negaban la deidad, la divinidad de Jesucristo. Y recordemos que el Evangelio de San Juan nos dice que el Padre y el Hijo son uno solo. Las palabras de Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y es la primera vez que la única vez que encontramos en la Biblia, donde primero se enuncia a Jesucristo y luego al Padre, para hacer un énfasis contundente de que son el mismo y el único Dios verdadero. Entonces aquellas personas que estaban rechazando a Jesucristo, ¿qué les está diciendo Juan? Si rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Es decir, no puede uno tener una doctrina y una enseñanza de que Cristo Jesús era solamente un profeta, que era solamente un ungido del Señor, pero como muchos otros que hubo en el Antiguo Testamento. No, no podemos recibir ni aceptar esa enseñanza, esa doctrina, esa teoría mentirosa. Realmente cada uno de nosotros tenemos al único Dios verdadero en nuestras vidas, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces todo esto nos debe llevar, repito, ¿a qué? A que nosotros seamos sólidos en nuestra fe. ¿Y cómo somos sólidos? ¿Cómo estamos firmes? Lo hemos repetido, pero es necesario que lo hablemos nuevamente. La oración diaria, permanente, la lectura y meditación de la palabra y el congregarnos y el convivir entre hermanos. Porque miren, si nosotros dejamos de convivir con las demás personas, estamos negando, estamos rechazando ese mandamiento tan poderoso que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros pensemos cómo es nuestra vida. Nosotros verdaderamente participamos activamente con la familia de la fe o solamente escuchamos la palabra un día a la semana, incluso ni siquiera congregándonos, sino a través de estos medios, a través de un video, a través de un mensaje, por los medios tecnológicos que hoy existen, y nunca participamos de la comunidad, con la comunidad para saber cuáles son las dificultades del hermano, cuáles son las dificultades de una familia, cuáles son las dificultades de los hermanos de la fe. Porque Pablo decía que debemos de hacer el bien primeramente a los hermanos de la fe, a la familia creyente, a la familia cristiana. Y entonces Dios dice, en esto conocemos que amamos verdaderamente a Dios. ¿En qué lo conocemos? Lo conocemos ahí en el versículo 2 y 3 del texto principal. Recuerden que estábamos hablando en primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos entonces al versículo 2 y 3 que dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué nos había dicho el Señor anteriormente? Que si amamos al que engendró, amamos también o debemos amar a los engendrados. Es decir, si amamos al Dios Todopoderoso, que fue el que nos hizo hijos suyos, debemos de amar no solamente a Dios, sino también a los hermanos a los que Él también quiso hacer hijos suyos. Porque ni nosotros ni nuestros hermanos en la fe teníamos mérito alguno, sino que es una decisión soberana de Dios. Y por lo tanto somos iguales delante de los ojos de Dios. Entonces dice el versículo de Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.
Está hablando de un mandamiento. Y dice, en esto conocemos que amamos a Dios. ¿En qué? ¿Qué es lo que primero demuestra que nosotros amamos a Dios? No es una canción, por muy bonita que suene, no es una canción con la que demostramos que amamos a Dios. No son nada, absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestras fuerzas. Nosotros demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios porque lo obedecemos, porque guardamos sus mandamientos. Dice el versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces hay como una doble vía. ¿Cómo conocemos que amamos a Dios? Porque le obedecemos, ¿cierto? ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es ese amor? Que nosotros amamos a aquellos a quien Dios ha hecho sus hijos o ha creado como sus hijos. Este es el amor de Dios, que guardamos nosotros sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos, es aquel el que me ama. Entonces repito, el amor a Dios se demuestra en la obediencia, no se demuestra en rituales, no se demuestra en ninguna acción religiosa, ni mucho menos, sabemos, lo hemos hablado muchas veces, no se demuestra haciendo altares, Dios aborrece esos altares. Dios quiere que vivamos una fe práctica, una fe que demuestra que le creemos a Él. Y esa es la verdadera fe, que le creemos a Él. Y como le creemos, le obedecemos. Si Dios dice, debes hacer esto, es lo que hacemos. Si el Señor dice, no hagas esto, que también es un mandamiento, entonces no lo hacemos. ¿Que el resto de la humanidad lo hace? Sí, lo pueden hacer. Es decisión soberana, decisión de cada uno de ellos y tendrán que responder, como todos debemos de responder delante del Dios Todopoderoso. Nosotros, los creyentes en el tribunal de Cristo, los no creyentes, todos los que rechazan a Jesucristo, delante del trono blanco, para juicio y castigo, nosotros para coronas de gloria. Entonces, el que me ama obedece mis mandamientos. El Señor decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? No tiene sentido. Si decimos amar al Señor, estamos llamados nosotros a obedecerle. Estamos llamados a seguirle en cada una de las situaciones. Si nosotros decimos amar a Dios y no le obedecemos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque el Señor dijo, ustedes no me pueden decir que me aman si no me obedecen. Y ustedes no pueden decir que me aman si no aman a sus hermanos. En 1 de Juan 4, 20, 21, estamos en el capítulo 5, nos volvemos un capítulo, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros que amamos a Dios, tenemos que esforzarnos en obedecerlo. Sabemos cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el principal de los mandamientos, allá en Mateo 22, 37 al 39, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez, el Señor nos dice, si ustedes dicen que me aman, deben de obedecerme, es necesario, es requisito que me obedezcan, porque eso no tiene sentido
declararle con palabras un amor cuando le estamos desobedeciendo en nuestra vida. Y este mandamiento nos dice que lo debemos amar a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Es un mandamiento. De hecho, el Señor nos explica y nos enseña, dice que aquí se cumplen la ley y los profetas. Porque aquí se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios de todo corazón es porque no tenemos idolatrías, no creemos en dioses o en otros dioses que son solo dioses falsos. No tenemos nuestra esperanza puesta en ninguna persona, sino en el único Dios y verdadero Señor, nuestro Rey Jesucristo. Es porque nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a su prójimo son el resto de los mandamientos, porque entonces dicen no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todo esto se resume en ¿qué? En que si amas a tu prójimo no le vas a hacer daño. Por el contrario, le vas a hacer el bien, le vas a ayudar, vas a respetar lo suyo. Vas a estar ahí el día que él necesite la ayuda. Eso es amar a su prójimo. Y por eso nosotros debemos de estar siempre pendientes como comunidad, qué está pasando con las demás personas de nuestra iglesia. Todos los que compartimos la misma fe. Y entonces quiere decir que no podemos o no debemos ayudar a las personas que no son creyentes. No, no es eso, no. Sí debemos ayudarles, pero primero debemos concentrarnos en las familias de la fe. Porque lo que dice Efesios 2, por ahí en el versículo 10, dice que Dios preparó las buenas obras desde el principio. ¿Para qué? Para que nosotros las cumplamos. Entonces, si Dios ha decidido que a través de una obra lleguemos a una familia, a una persona, así lo debemos hacer, aunque hoy no sean creyentes. El Señor puede tener predestinado que a través de esa acción que Él nos ha mandado y que Él ha preparado, ellos conozcan el Evangelio. Entonces tenemos que estar pendientes, muy despiertos. ¿Para qué? Para que siempre estemos ayudando, haciendo estas buenas obras, demostrando que somos creyentes en el Jesucristo, en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, porque le obedecemos. Y lo hemos también dicho muchas veces, las obras que hacemos no las hacemos para que Dios nos salve, sino que vivimos en gratitud para Dios y hacemos las obras porque Él ya nos salvó. Entonces, a través de esto, vencemos el mundo. Y algo que es muy importante, porque dice allí en el versículo 3 dice que nosotros recibimos los mandamientos y los mandamientos de Dios no son gravosos. Y es importante que tomemos esto, porque ¿qué significa? Pues este es el amor a Dios. O sea, ¿cuál es el amor a Dios? No el amor de Dios. El amor de Dios ya ha sido manifestado en Cristo Jesús, sino cuál es el amor de nosotros a Dios. Que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa? Que para nosotros obedecer a Dios no es una carga. Para nosotros seguir el día a día sirviéndole al Señor en obediencia, para nosotros no es un tormento, sino que es agradable servirle al Señor. Pensemos en las personas que trabajan en las diferentes iglesias, en las comunidades. Si una persona está allí y es la persona que primero llega a arreglar el salón, a sacudir las sillas, a barrer, a dejar todo bien organizado, el sonido, todo correctamente en su sitio. Si esta persona lo hace por ese amor a Dios, disfruta lo que está haciendo. Pero si esta persona lo hace como obligación y no lo hace por amor a Dios, se vuelve un tormento, se cansa, es el que va a decir, ¿por qué nadie me ayuda y por qué nadie más viene? ¿O por qué las otras personas no colaboran? ¿Por qué vienen solamente a sentarse? Ahí, esa persona debe revisarse a sí misma. Si lo está haciendo para los hombres, para que tenga un reconocimiento, o lo está haciendo para Dios. Es decir, si después de hacer todo lo que hizo, presenta su gratitud a Dios, Señor, todo sea para tu gloria, recibe alivio, paz, fuerzas en su vida.
Pero si lo está haciendo para los hombres, al final cuando la gente llega se está quejando, es que estoy muy cansado, es que nadie me ayuda, es que yo estoy solo. Esa es la gran diferencia, cuando se hace por amor que cuando se hace por obligación. Entonces, el guardar los mandamientos es que es demostrarle ese amor a Dios viviendo en obediencia. Nosotros estamos llamados a vivir en esa obediencia. Y de esta manera vencemos al mundo. ¿Cómo lo vencemos? Lo vencemos haciendo la voluntad de Dios. Dice en versículos 4 y 5, volviendo a primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Completamente creyéndole completamente a Jesucristo, teniendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra fuerza en Él, de Él. Nosotros en sí mismos nada somos, nada tenemos, nada podemos. Pero si nuestra fe está verdaderamente en Jesucristo, vencemos. Aún en medio de tribulaciones, aún en medio de dificultades, vencemos todo aquello que se opone para que nosotros sirvamos al Señor, y delante del Señor somos triunfantes. De hecho, Dios es el que nos da la victoria. Proverbios dice, el hombre, el ser humano, se prepara para la batalla, pero es el Señor el que da la victoria. Entonces, ¿cómo vencemos el mundo? Con la fe verdadera puesta en Jesucristo. ¿Y cómo es esa fe? Es una fe que plenamente confía en el Señor, que sabe que Él siempre está a nuestro lado, que sabe que el Señor siempre nos va a ayudar, que sabe que el Señor siempre está con los que en Él esperamos. ¿Y quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5. No es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, tenemos en estos 5 versículos del capítulo 5 de Primera de Juan, sabemos que hay un anticristo, ¿cierto? Pero ese anticristo no tiene potestad ni dominio contra nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como fuimos engendrados por el mismo Dios, ahora nosotros tenemos la libertad para vivir en Cristo Jesús y nada ni nadie puede impedirnos eso, ni siquiera el mismo diablo, ni siquiera el mismo demonio, ni siquiera la oscuridad. ¿Y nosotros qué es lo que debemos hacer siempre entonces? Vivir en la presencia del Señor. Vivir siempre a su lado. Vivir siempre meditando en su palabra. ¿Para qué? Para ir, encontrar sus mandamientos, encontrar con alegría sus preceptos y salir a obedecerlos. Es decir, la vida del cristiano es la misma cuando está en la congregación y cuando está en el mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Evangelio de San Juan capítulo 17. Allí lo podemos recordar. Cuando Jesús oraba por cada uno de nosotros. Y el Señor oraba y decía, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir siempre triunfantes contra la oscuridad? Obedeciendo a Dios. Por ejemplo, para no enredarnos en las cosas de este mundo, diciendo siempre la verdad, no mintiendo para conseguir algo que es para nuestro provecho. Por ejemplo, respetando la mujer de nuestro prójimo y respetando a nuestro cónyuge que es nuestro prójimo, nuestro próximo más cerquita. Es como una redundancia, perdón, pero es para explicarlo mejor. Respetándolos a ellos, estamos demostrando el amor de Dios porque obedecemos sus mandamientos. Y también estamos amando a los que Él engendró, a nuestros seres queridos y a las personas que están cerca de nosotros y a toda la humanidad. Esta es la fe, que Dios abrirá los caminos, las puertas, los senderos que debemos de transitar. Así tengamos algunas dificultades, Él siempre abrirá la puerta para que nosotros transitemos por ellas. Nosotros preocupémonos por vivir en obediencia. Nosotros preocupémonos por saber cuál es su voluntad.
que Él se encargará de nosotros, Él se encargará de nuestras vidas, del pan nuestro de cada día, de nuestras finanzas, de nuestra vida, de nuestra salud. Y aún en momentos de tribulaciones, Él seguirá con nosotros. Él siempre nos va a acompañar, Él siempre va a vivir en medio de su pueblo. Y esto lo escribe Juan para que tengamos la certeza de que estamos guiados completamente por el único Dios verdadero, para que no dudemos. Esto lo está escribiendo el apóstol Juan con la llenura del Espíritu Santo, con la guía perfecta, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es decir, el Espíritu Santo es el que escribe esto a través de la mano del apóstol Juan. Él lo hace para que tengamos la certeza que nosotros tenemos una vida eterna, de que tenemos un Salvador que nos cuida, nos protege desde ahora mismo, que tenemos la palabra para que aprendamos a orar y a pedirle correctamente al Señor. Ahí mismo en el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, si nos adelantamos un poquito al versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le está escribiendo? A nosotros, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. A nosotros, para nosotros es esta carta. Porque los que la rechazan no llegan a este punto, sino que se quedaron con el anticristo o con los anticristos. Los que están rechazando la Biblia, los que están rechazando la palabra, los que están rechazando la doctrina que enseña que solamente la autoridad nuestra es por las Sagradas Escrituras y no por doctrinas de hombres ni filosofías de este mundo. Dice: estas cosas le escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creemos en Jesucristo. ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que nos afiancemos, nos afirmemos, nos tengamos mayor certeza de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. Y por eso dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos la vida eterna, sí. Pero además de la vida eterna, tenemos la posibilidad de llegar delante de Él en oración, en todo ruego y súplica, con la confianza de que si eso es lo que Él quiere para nosotros, nos lo dará. Es decir, si es para beneficio nuestro. ¿Y cuál es ese beneficio? Primero, que no nos apartemos de Dios. Porque si le pedimos algo a Dios y si lo obtenemos, con eso nos vamos a apartar de Él, de la oración, de su voluntad, de la meditación. Él no nos va a dar eso. Y tenemos que revisar muy bien porque lo podemos recibir como trampa del enemigo. Y empezamos ¿qué? A ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros sabemos a través de las Escrituras si eso no es voluntad de Dios. Él nos oye. Y dice, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, o sea, la certeza es que Él sí nos oye. Él oye la oración suya si es verdaderamente un creyente y Él oye la oración nuestra si verdaderamente somos creyentes. ¿En quién? En Jesucristo. Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo concederá. Teniendo en cuenta el versículo 14, conforme a su voluntad, es decir, Dios no está obligado a darnos nada. Todo lo que recibimos desde que nos creó, desde la vida que nos dio, es por misericordia, mucho más y cuanto más la salvación por gracia. Entonces, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Es decir, nosotros tenemos la certeza de que Dios nos va a responder a la petición. Y nos va a responder afirmativamente si es el camino que debemos tomar. Recordemos que el Señor nos puede contestar de tres formas. Nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir sí, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Nos puede decir sí y darnos la bendición que le estamos pidiendo de manera inmediata. Nos puede decir no y también es una respuesta de Dios. Cuando Dios nos dice que no, Él sí está respondiendo a nuestras oraciones y nos está diciendo: esto no te conviene, esto te haría caer de la gracia o del evangelio, porque realmente la salvación no se pierde.
Esto te haría apartar, esto te haría perder la comunión, es la palabra correcta. Esto te haría desfallecer en el camino que estás transitando. Por eso no te doy esa bendición. Y la tercera respuesta es sí, pero no todavía, sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque nos dice, sí, vas a recibir eso que me estás pidiendo, pero primero debes de prepararte para manejarlo. Si alguien le está pidiendo, como ejemplo, le está pidiendo finanzas, le está pidiendo un lugar donde habitar, porque no tiene casa o quiere cambiar de casa o quiere cambiar de empleo o quiere hacer cualquier modificación en su vida, Dios le dice, sí, sí te lo voy a dar, pero es necesario que primero me conozcas a mí, a Dios. Primero quiero que conozcas la Biblia, las Escrituras, que entregues primero tu vida verdaderamente a Jesucristo y que dependas totalmente de mí, dice Dios. Entonces, cuando aprendemos a vivir y a depender completamente de Dios, ya cuando recibimos la bendición, ya no hay riesgo de que esas finanzas que pueden ser abundantes en algunos casos, no nos aparte, que el amor al dinero no nos aparte de Dios, porque el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, dice la Biblia. Y es solo un ejemplo entre tantos que podemos tomar. Entonces, si nosotros sabemos que Dios oye nuestras oraciones, ¿cuáles son el orden de las oraciones que deberíamos nosotros tener? Y es primero que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos dé fuerzas para obedecer sus mandamientos, que nos dé sabiduría para comprender los pasajes que leemos en los devocionales en la mañana, que por favor nos ayude porque somos perezosos para leer la Biblia, que nos dé esa capacidad de concentrarnos allí en la oración y en la lectura, que abra nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, porque es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que le obedezcamos, que vivamos en obediencia, que nos esforcemos día tras día en recordar en cada situación Dios qué quiere que hagamos. Estoy en una situación difícil en medio de la sociedad con personas que no son creyentes. Pues aunque esas personas no son creyentes, aunque esas personas no han conocido, no conocen el Evangelio de Jesucristo, o aunque lo hayan rechazado públicamente, a ellos los respetamos. No los agredimos ni verbalmente ni físicamente, ni les tendemos trampas para que sufran. No, nosotros por obediencia a Dios los amamos, porque si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y lo obedecemos mucho más sirviendo a los hermanos de la congregación, a las personas, a la familia de la fe. Entonces vemos cómo todo esto nos va llevando a que si perseveramos en esto, en la doctrina de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el verdadero y soberano Rey de la creación, entonces Él nos libra del anticristo y nos da la capacidad de comprender, porque Juan les escribe, algo que ustedes ya conocen es que hay muchos anticristos, pues ustedes pueden ser, estén siempre lejos de ellos conociendo la doctrina, porque el anticristo ataca la doctrina. El anticristo ataca a las familias, a las personas que quieren perseverar en la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, entonces, viviendo siempre en unidad con los hermanos. Y que todo lo que hagamos, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén y amén. La fe en Jesucristo vence al mundo y nos lleva a la vida eterna.